¿Se debe decir nos vamos a Gerona o nos vamos a Girona? ¿Tenemos que cambiar el título del episodio nacional homónimo de Galdós? ¿Cómo se pronuncia en catalán Zaragoza? ¿Se dice Ensnanema Zaragoza o Ensnanema Zaragoza? Y sobre todo, ¿es esto un uso anecdótico en el español o tiene repercusiones en su estructura? Comenzamos con este vídeo una tercera serie de reflexiones críticas dedicado a estudiar las repercusiones que ciertos usos lingüísticos pueden tener en la evolución del español. Nos alejamos así del ámbito educativo, pero seguimos manteniendo el carácter crítico del canal. Para distinguir los vídeos de esta serie tendrán un fondo azul, lo que los diferenciará de los relacionados con la educación en general, fondo negro, y los relativos a la vida universitaria, fondo blanco. Como en el resto de mis vídeos, esta nueva serie solo pretende reflejar mi opinión y no pretende ser la verdad, ni siquiera una verdad, sino tan solo dar noticia de ciertos acontecimientos relacionados con el lenguaje que ocurren en nuestra sociedad en el momento en que se publican estos vídeos. Recordemos también que aunque pueda haber algún apoyo documental, YouTube no es un espacio académico, por lo que mi objetivo es simplemente divulgar y transmitir impresiones que pueden ser o no compartidas. Así que si aprecias este contenido, suscríbete, dale al me gusta y comenzamos. Hace varios meses que al levantarme por la mañana oigo como el locutor de mi emisora de radio local, en un boletín emitido en castellano, se refiere al tiempo que va a hacer en Castelló, Valencia, Alicante y Elche, mezclando el nombre de dos capitales en valenciano y dos en castellano. Las referencias a Valencia continúan durante toda la desconexión, y si a castellanohablantes de Soria, Jaén o Palencia esto les puede resultar extraño, supongo que ya no les parecerá tan raro oír hablar de Girona o de Lleida en los informativos de ámbito nacional. La razón para este cambio está en el decreto que el 14 de febrero de 2017 emitió el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el que se establecía que el único topónimo oficial de mi ciudad era el correspondiente en catalán, abandonando así la denominación en español. Esta medida se extendió a todo el callejero y llevó incluso a la sustitución de las placas de las calles, antes escritas en español y valenciano, por letreros monolingües escritos únicamente en valenciano. Como muestra de esto, Google Maps, en su versión en castellano, exhibe una curiosa mezcolanza en su mapa de Valencia, en la que para los nombres de calles, avenidas, plazas o monumentos alternan caprichosamente los dos idiomas, incluso en la misma denominación. Para complicar las cosas, cuando la nueva alcaldesa tomó posesión en abril de 2023, su primera medida fue volver a la doble denominación de la ciudad, lo que parece haber creado una duplicidad ideológica. Las emisoras más de izquierdas continúan diciendo Valencia al hablar en castellano y el resto Valencia. Dejamos de lado la polémica sobre la doble normativa del valenciano que corresponde a otro idioma y supongo a otros youtubers. Esta es solo una muestra del conflicto que se produce cuando el poder político interviene en el uso de los topónimos de una lengua, y para nuestros oyentes hispanoamericanos ilustra muy bien una tendencia bastante frecuente en el español de España en los últimos 40 años. La interferencia política no es nueva y los que quieran conocer los casos más delirantes de gobiernos que han cambiado nombres a ríos, montañas, calles y ciudades, pueden leer el entretenido ensayo de Jesús Laínez desde Santurce a Bizancio. Nosotros vamos a limitarnos a analizar este proceso desde el punto de vista del español. La intrusión de topónimos procedentes de lenguas cooficiales en el español es una relación asimétrica. El catalán hablante que viaja a ver la Virgen del Pilar dirá con toda lógica «he anat a Zaragoza», mientras que el madrileño que desea hacerse un selfie en el Ter dice cada vez con más frecuencia «he ido a Girona». Por tanto, este proceso se caracteriza por ser unidireccional. Se da de catalán, gallego o vasco al español, pero no viceversa. Además, esta relación afecta solo al par español lengua cooficial. No conozco ningún catalán hablante, por muy nacionalista que sea, que se atreva a pedirle a un inglés que en lugar de escribir Catalonia, escriba Cataluña, ni a solicitarle a un ayuntamiento francés que corrija su Catalogne por la forma catalana correspondiente. Así que este es un problema que se circunscribe a topónimos, nombres de instituciones y otras entidades nombradas al hablar español en territorios bilingües. Por otra parte, esta flexibilidad que se le pide al español no se aplica al catalán, o al gallego, o al vasco, donde todos los topónimos o antropónimos son cuidadosamente adaptados mediante procesos de normalización exquisitamente escrupulosos. El catalán, en este sentido, cuenta con un instituto, el IULA, cuyo grupo de investigación, IULATERM, ha realizado un trabajo modélico sobre terminología y neologismos. Su origen nace, entre otras razones, de la necesidad de normalizar al catalán la terminología y los neologismos que se habían producido en las sociedades del final de la Guerra Civil y que no habían podido crearse de forma espontánea por adaptaciones de los hablantes. Estamos, pues, ante una cuestión de desequilibrio. Ilustremos esto con un ejemplo significativo. Según los estatutos de mi universidad, el nombre oficial de la institución es Universitat de Valencia, hasta tal punto que no se encuentran membretes en papeles oficiales con el nombre en castellano. Sin embargo, esto no significa que no se use la denominación Universidad de Valencia en castellano.
De hecho, una búsqueda informal en Google arroja 17.100.000 resultados en español, 5.700.000 en catalán, 3.660.000 en inglés y 337.000 en francés. Es decir, el uso administrativo no implica la exclusión del uso en otros idiomas. Pero ¿qué más dará que los gobernantes de una ciudad, elegidos democráticamente, decidan cambiar el nombre de su ciudad por el de otra lengua? ¿No es esta una cuestión menor, secundaria o, si se quiere, folclórica? ¿No dependerá de la legislación y no del lenguaje? Para poder responder esta pregunta tenemos que contar algo sobre los nombres propios, esa rara avis que habita el lenguaje. Los topónimos son nombres propios y los nombres propios son singularidades dentro de un idioma. Señalaba hace años el lingüista Ángel López que a los nombres propios se les permiten cosas que no se permite a ninguna otra palabra de la lengua, como sonidos ajenos a dicho idioma. Pronunciamos Shakespeare con un sonido palatal que no existe en español. Combinaciones morfológicas extrañas pueden incorporar un artículo dentro del nombre, como La Coruña, o no, como China, o alternar entre ambos, como India la India. E incluso peculiaridades semánticas. Se puede hablar de España, pero también de las dos Españas. Los nombres de lugar, además, se incorporan a un idioma en largos procesos históricos que pueden producir soluciones particulares para cada caso, porque todo idioma, además de un conjunto de reglas de uso, es también un catálogo de cómo han usado los hablantes dicho idioma. Como dirían algunos lingüistas, es un uso tradicional. Cada nombre de pueblo, camino, montaña o río nos cuenta una historia que nos conecta con las gentes que vivieron antes. Camino de los franceses, Aldea Nueva o Morón de la Frontera hacen algo más que identificar un punto geográfico. Le añaden una historia propia que tiene que ver con sus características diferenciales. Por ejemplo, todos los pueblos que incorporan a su nombre de la frontera nos hablan de la historia de España y de la evolución de los reinos cristianos a medida que avanzaba la Reconquista. Cuando los topónimos son extranjeros se adaptan, y la historia de esta adaptación es caprichosa y cambiante. El antiguo Maastricht habla de las guerras de Flandes en una etapa tan antigua que ha sido olvidado y sustituido por la forma neerlandesa Maastricht, como se descubrió con la firma del famoso tratado. Al escribir Nueva York y Nueva Orleans, traducimos el adjetivo que forma parte del nombre del lugar, pero mantenemos el mismo adjetivo en inglés con New Hampshire. Las adaptaciones, como nuestra propia evolución personal, no son sistemáticas. Muchas veces ni siquiera son coherentes, pero en esa historia de variaciones y de cambios nos conforman y cuentan nuestra historia. En el caso de la relación entre el castellano, catalán, gallego y vasco, la regla debería ser la de respetar la adaptación histórica que cada lengua ha hecho de los topónimos de su vecino. Gerona, Girona, Lérida, Lleida, La Coruña, A Coruña, Álava, Araba, y dejar que el catalán hablante diga Girona y Ciutat Real y que el castellano hablante diga Gerona y Ciudad Real. Así ha sido hasta hace pocos años, pero los vientos de la historia parecen haber cambiado. ¿Tiene sentido modificar el sistema de topónimos a golpe de decreto? ¿Deben los gobiernos legislar sobre el uso lingüístico? La respuesta sería claramente no, si lo que pretendiera un gobierno enloquecido fuera introducir por ley rasgos nuevos en el idioma. Imaginémonos que un Calígula contemporáneo decidiera que a partir de una ley se creara en español el sistema de casos del latín, se introdujeran las vocales nasalizadas del francés o se adoptara el sistema morfológico del turco. Esto no se hace porque todos estos fenómenos pertenecen al sistema, o núcleo duro de la lengua, y Saussure nos enseñó que los sistemas lingüísticos no se pueden cambiar por decreto. Sin embargo, el lenguaje tiene otro nivel que está formado por los usos sociales de la lengua. Cuando un hablante se pregunta si una palabra es correcta o incorrecta, o si algo está bien o mal escrito, está preguntando en realidad si está bien escrito para las personas que determinan que está bien o que está mal. La Real Academia, las personas cultas, los buenos escritores, etc. Los usos sociales se sitúan en un espacio diferente al del sistema. De hecho, las polémicas lingüísticas que tratan los medios de comunicación se refieren a cuestiones como si chunda chunda debe estar en el diccionario de la Academia, que lo está, es decir, a una cuestión de si conviene darle estatuto de palabra respetable, o si se puede decir una jueza, que se puede, o un juez o una juez. Pero lo que sería extraño y sobre lo que a nadie se le ocurriría polemizar es sobre si el pronombre le debe desterrarse del español. Un rasgo de estos usos sociales es que cambian con el tiempo. Lo que hace un siglo era correcto, escribir fe con tilde, por ejemplo, es incorrecto hoy. Esto quiere decir que la acción de un grupo social puede cambiar ciertos aspectos del lenguaje, y esto es precisamente lo que se oculta detrás de estos cambios en los topónimos. Por ejemplo, en el siglo XVIII la RAE contribuyó a reintroducir en español las formas digno, efecto o columna en lugar de las populares dino, efecto o columna, al considerarlas preferibles por ser más cercanas a su forma latina original.
Los cambios legales de los topónimos, en esencia, pretenden el mismo tipo de acción, pero esta vez con una finalidad diferente. De lo que se trata aquí no es de que una autoridad lingüística restare un uso más puro o fiel, como fue el caso de la Academia, sino de cancelar la historia que hay detrás de ciertos topónimos, para que así parezca que originariamente solo se han denominado en lengua no castellana o que el nombre español es un añadido ilegítimo y posterior. ¿Para qué sirve este borrado de la historia? Se podría pensar que sirve para normalizar las lenguas. Un partidario de la forma Valencia, por ejemplo, podría decir que mediante esta adaptación se recuperaría la plena funcionalidad que el valenciano habría tenido en un pasado. Sin embargo, los procesos de normalización afectan únicamente a la lengua minoritaria, es decir, que estimularían el uso de los topónimos valencianos al hablar valenciano, lo que es completamente razonable, pero extenderlo al español es un proceso de otra índole, que excede la normalización y lo normal. Esto ya ocurrió en la historia de España cuando los nombres de pueblos en catalán fueron adaptados al español durante el franquismo, y de hecho una reivindicación recurrente durante la transición consistió en devolverles sus grafías catalanas. Alzira se convirtió en Alzira, Torrente en Torrent y así sucesivamente. Ahora, siguiendo un movimiento pendular, sufrimos el proceso inverso. ¿Tiene consecuencias este proceso aparentemente inocuo? Sí. Como las lenguas son sistemas en equilibrio, la introducción de elementos ajenos a su ecosistema provoca grietas, especialmente en los hablantes de regiones bilingües. Como consecuencia, el español hablado en estas zonas se mezcla con elementos catalanes, gallegos o vascos. Por ejemplo, los topónimos extienden sus fronteras e incluyen palabras del otro idioma. Se va a ampliar el parque del río Túria, hubo una recepción en el Palau de la Generalitat, se puede reservar la Sala Blava. Se nombran en lengua cooficial instituciones y entidades que ya no son topónimos, el Museu Sant Pío V, la Diputació de Valencia. Se introducen artículos procedentes de otras lenguas, razón social en les Illes Balears. Se adoptan soluciones ortográficas ajenas al castellano. La popularidad de los pinchos y los chuletones aumenta entre los visitantes al País Vasco. Estos elementos que afectan al sistema ortográfico, fonético, morfosintáctico del español en zonas bilingües distorsionan la calidad y la claridad del español hablado por casi 12 millones de hablantes en nuestro país. Que dichas interferencias no se permitan en las lenguas cooficiales, donde se marcarían como castellanismos y se corregirían por las formas correctas, indica que estamos en una situación asimétrica cuya proyección histórica está todavía por ver. Saber cómo y por qué los castellanohablantes estamos dejando que se produzcan estos cambios se integra dentro de dinámicas históricas más generales, pero constituye, en última instancia, una cuestión de diván de psicólogo a la que desde esta modesta pantalla pretendemos contribuir con nuestra reflexión crítica. Muchas gracias y hasta pronto.